todos y gracias por acompañarme una vez más en esta nueva entrega de Las Buenas Páginas. Hoy vamos a hablar de un autor que ya conocemos, puesto que hemos tenido la ocasión de hablar de él, de algunas de sus obras en esta sección de Las Buenas Páginas. Pero hoy os quiero hablar de nuevo de Miguel Ángel de Rus y de su libro de relatos El taxista asesino. Miguel Ángel de Rus, como vosotros ya sabéis, es periodista, escritor y director y presentador de un magazine literario, de un café literario en Radio Nacional de España, café literario que lleva por título Sexto Continente y que os invito a escuchar todas las semanas, así sea en directo o en podcast, puesto que es una verdadera delicia el poder escuchar a Miguel Ángel y a sus invitados hablando de esa literatura que no son forzosamente de bestsellers, pero que es con L mayúscula una gran literatura. Yo os quería hablar de El taxista asesino. Son 18 relatos al más puro estilo de Miguel Ángel de Rus. Miguel Ángel de Rus, que como sabéis tiene un estilo muy personal, donde se mezcla el lenguaje crudo con la abundancia y la buena utilización de los tacos, donde hay mucha sorna, mucho humor negro, donde también hay sexo y erotismo, donde hay mucha depravación en algunos de sus relatos. La verdad es que leer a Miguel Ángel de Rus y leer El taxista asesino va a ser para muchos de vosotros, si no lo conocéis, un verdadero descubrimiento. El taxista asesino es el título del libro que recoge el título del primer relato de los que están recogidos en este libro. El taxista asesino para mí es seguramente uno de los mejores relatos que ha escrito Miguel Ángel. Os diría, para no desvelar tampoco la trama de este primer relato, que es la historia de un joven que estudia filosofía, de un joven que la vida no le va a deparar grandes cosas, pero un hombre que tiene una desgracia, sí, una desgracia, y es haber nacido en Albacete. Había nacido en Albacete. Ya era mala suerte, decía a veces, pero a alguien le tiene que tocar. Un poco más al este se encontraba Alicante, uno de los lugares del mundo que prefería, y un poco más al norte Saint-Tropez, Cannes y Niza, que eran sitios que tampoco le parecían mal. Incluso más al norte estaba Praga, lugar que amaba porque Kafka vivió allí, aunque quizá el escritor no estuviera de acuerdo con sus sentimientos. Él presentía que Kafka acabó harto de Praga, pero no por ello él, que había nacido en Albacete, iba a dejar de amarla. Ya habéis visto El taxista asesino, con estas líneas que os acabo de leer y que son las primeras líneas de este primer capítulo que da título al libro. Pero son otros muchos capítulos los que hay aquí, otras muchas historias y igual de interesantes que El taxista asesino. Ya sabéis que Miguel Ángel de Rus es un apasionado por la literatura, pero también y sobre todo por la literatura francesa. Le encanta leer autores franceses, no solo contemporáneos, pero sobre todo autores clásicos. Y de hecho hay muchas referencias en todas sus novelas. En esta concretamente yo he encontrado, me atrevo a decir, dos referencias a sus lecturas francesas y a los autores que a él le gustan. Por un lado está Guy de Maupassant. Sí, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, ya sabéis, nace en 1850, muere en 1893 y en su obra hay figuras muy emblemáticas. Por ejemplo, es un autor que habla mucho de prostitución y de hecho tiene muchos relatos en los que las prostitutas son las protagonistas de estos relatos. Pues bien, me atrevo a decir que en uno de los relatos que encontramos aquí en El taxista asesino, concretamente en uno que lleva por título Puedes ir en paz,
hay reminiscencias, creo yo, de las lecturas de Miguel Ángel de Rus de Guy de Maupassant, y concretamente es la historia de una mujer a la que le matan al marido y se va a vengar, se va a dedicar a la prostitución y se va a vengar matando, asesinando a sus clientes norteamericanos. Estamos hablando de una historia que está situada en Cuba en el momento de la invasión americana. Digo esto porque cuando la leí yo me dije, a mí esto me suena. Y conociendo como conozco la pasión que tiene Miguel Ángel de Rus por los autores franceses, me puse a buscar. Yo digo, seguro que esto lo ha cogido de algún lado, la trama de la historia la ha cogido de algún lado. Y creo que encontré de dónde, de Guy de Maupassant, de un relato que Guy de Maupassant tituló Mademoiselle Fifi, y que fue publicado en 1882, en el que la protagonista es una prostituta llamada Raquel, que va a matar a un oficial prusiano. Estamos hablando de la guerra franco-prusiana de 1870, para vengarse de la ocupación prusiana de Francia. Yo creo que hay una conexión directa entre esta historia de Guy de Maupassant, que estoy convencido que ha leído, por supuesto, Miguel Ángel de Rus, y un relato como este que os decía de Puedes ir en paz. Yo, pobre y con el marido muerto por las balas de los invasores, llena de dolor, de ira y sin esperanza ni sustento, me vi obligada a recibir y atender los más bajos deseos de aquellos negros gorilas de la 10ª División de Caballería. Y digo sucios y negros gorilas, Dios me perdone, porque entre aquellos asesinos impúdicos y malolientes que destrozaron nuestras vidas, solo había algún perro blanco, la escoria más baja y denigrante de los hijos de Satanás, de los protestantes anglosajones. Los odiaba, no solo porque hubieran matado a mi marido y porque nos hubieran dejado sin futuro. Nos estaban robando las tierras por la ley de deslindes y de división de haciendas comunales. Les regalaban las concesiones mineras a los asesinos yanquis, nos robaban el suelo patrio, y a nosotras, viudas huérfanas abandonadas de la mano de Dios y de los hombres, nos obligaban a fornicar con esos repugnantes monos yanquis por 4 monedas para poder comer. Pero no es la única conexión que he encontrado con la literatura francesa. Y digo que no es la única porque en uno de los relatos, el más breve de los 18 que se publican aquí y que lleva por título El último beso, Miguel Ángel de Rus reconoce en el texto la influencia de un autor francés. Y ese autor francés se llama Villiers de l'Isle-Adam, y que está considerado de alguna manera como el padre de la ciencia ficción. Como os decía, en el relato El último beso de Miguel Ángel de Rus hace referencia a Villiers de l'Isle-Adam y concretamente a un libro de Villiers de l'Isle-Adam que lleva por título L'Ève future, la Eva futura, una obra que salió en 1886 y, como digo, está considerada como seguramente la primera obra de ciencia ficción que se conoce. Pues bueno, Miguel Ángel le dedica a esa obra un relato muy breve de apenas una treintena de líneas. Es eso que llamamos hoy en España microrrelatos. Su gesto era dulce, sus labios bellos, sugerentes, tiernos, sus ojos entrecerrados le mantenían unido a la vida. Creyó decir «bésame», y sintió los labios de Adalí posarse en los suyos, la mano de Adalí acariciarle la sien, el aliento de Adalí darle el último calor. El taxista asesino de Miguel Ángel de Rus. Son apenas 160 páginas en 18 relatos que se leen muy fácilmente y que se pueden leer en cualquier orden. No tenéis por qué leer el primero
el segundo, el tercero y así por orden hasta el número 18, lo podéis leer en el orden que queráis y en cualquier momento. Como digo, son relatos no muy extensos, lo que permite además en dedicarles 10 minutos y después, si queréis, pasar a otra cosa. En cualquier caso, El taxista asesino de Miguel Ángel de Rus no es su única obra. Ya hemos hablado aquí en otra ocasión de 36 maneras de quitarse el sombrero y de Extraña noche en Linares, también libros de relatos de este madrileño Miguel Ángel de Rus. Por lo tanto, espero que os guste, ya sabéis, y no olvidéis en darle a me gusta o abonaros a la cadena YouTube si esta sección de las buenas páginas os interesa. Y lo dicho, nos vemos dentro de muy poquito aquí en las buenas páginas para seguir hablando de literatura, de buena literatura, como este taxista asesino de Miguel Ángel de Rus. Hasta muy pronto y nos vemos aquí en las buenas páginas.